yo digo, estoy muy enojado con esta persona porque me hizo esto que me hizo, pero lo tengo que perdonar. Es una obligación. Lo tengo que perdonar porque es lo que es bueno para mí. Y si bien es cierto que perdonar es bueno para uno, ese perdón es lo que el curso de milagros le llama el perdón del mundo. No va a ningún lado. Solo va a incrementar, como tú bien lo dijiste, el rencor, la cólera, el enojo, la frustración de por qué yo voy a perdonar a una persona que me está haciendo daño. ¿Por qué yo voy a decir, va, está bien, yo voy a ser la adulta, la madura, la mayor, hasta podríamos decir la que tiene la educación religiosa para llegar y decir, voy a perdonar? Pero ese no es un perdón que nos libera. Reconocer tu magia, tu valor y tu potencial infinito. Recordar que ya eres lo que estás buscando y que hay un propósito más grande en todo lo que te sucede. Conectar con tu cuerpo, tus emociones y el poder de tu vulnerabilidad. Esto es Carolina, la mujer de hoy. Presentado por Carolina Alcázar. Un espacio creado para ti. Un 50% de las personas que están viendo este episodio no están suscritas al canal. El reto es que nuestro contenido llegue cada día a más personas. Así que quiero pedirte un favor. Suscríbete, dale clic a la campanita. Es gratis y nos ayudas más de lo que crees. Gracias. Tribu de Almas Conscientes, bienvenidos al estudio de Carolina, la mujer de hoy. Más que feliz de recibir nuevamente acá con nosotros a Gaby Sáenz. Ella es facilitadora de un curso de milagros y psicoterapeuta también de un curso de milagros. Hoy vamos a hablar con Gaby sobre el tema por demás fascinante, urgente y necesario. El tema es perdónate y perdona. Si tú crees que, bueno, está bien, voy a hacer el esfuerzo, le voy a perdonar, pero no olvido, no estás hablando de perdón. Aprendamos juntos entonces qué es el perdón y por qué nos cuesta tanto llegar a ese punto. Si estás listo, bienvenido, bienvenida, empezamos. Gaby, qué alegre que estés con nosotros nuevamente para hablar de este tema que me encanta. Gracias, Carol. Yo siempre fascinada. Ni me han terminado de entrar el mensaje y ya contesté que por supuesto que sí puedo venir. Tan linda, Siempre tengo el tiempo y el momento para estar acá y se me abre el espacio. Así que gracias por tenerme acá. A ti, Gaby. Hablar del perdón lo hemos oído desde chiquito, no sea rencoroso y que fea, no sea así, no sea egoísta. Y todos los mensajes que nos dan, Gaby, que lejos de hacernos sentir en conexión con el amor, con la libertad y el derecho de ser tú misma, es represión, 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 represión. Y malaya que represión abierta. Represión que se queda acumulada y que después nos llenamos de resentimiento y de esa creencia de que es necesario que me vengan a pedir perdón o de esa sensación de que la regué y yo necesito ir a pedir perdón y en ese camino me olvido de mí. Entonces, cuando hablamos de perdón, ¿a qué nos estamos refiriendo? Desde la mirada de un curso de milagros. Me quedé pensando con lo que dijiste, es que muchas veces nos vemos obligados a perdonar, porque es lo que se nos ha inculcado, que es lo que tenemos que hacer. Y perdonamos porque nosotros tenemos una mayor conciencia, educación, o se nos ha enseñado qué es lo correcto de hacer. Entonces, yo digo, estoy muy enojado con esta persona porque me hizo esto que me hizo, pero lo tengo que perdonar. Es una obligación. Lo tengo que perdonar porque es lo que es bueno para mí. Y si bien es cierto que perdonar es bueno para uno, ese perdón es lo que el curso de milagros le llama el perdón del mundo. No va a ningún lado. Solo va a incrementar, como tú bien lo dijiste, el rencor, la cólera, el enojo, la frustración de por qué yo voy a perdonar a una persona que me está haciendo daño. ¿Por qué yo voy a decir, va, está bien, yo voy a ser la adulta, la madura, la mayor,
hasta podríamos decir la que tiene la educación religiosa para llegar y decir, voy a perdonar. Pero ese no es un perdón que nos libera, es un perdón que nos ata, porque lo hacemos desde un punto de superioridad. O yo sé más, o yo soy mejor, o a mí me conviene más, pero lo único que denota es separación. Yo me separo de ti, porque yo soy más sabia, más grande, más madura, mejor. Y ese no es un perdón, ese es un perdón que lo único que va a hacer es llevarnos a enterrarnos más dentro de ese mismo problema. Yo, como miro el perdón a través de los ojos del curso de milagros, es a través de integración. Si no hay integración, no hay perdón. ¿Y a qué me refiero con integración? Es cuando de verdad yo puedo ver a esa persona a quien yo estoy perdonando y la puedo ver con unos ojos totalmente diferentes. Cuando se trabaja el perdón desde el curso de milagros, en la parte, digamos, práctica, que es a través de la psicoterapia del curso de milagros, llega un momento en que lo que queremos es abrazar a esa persona. Y esa es la verdadera integración, ese es el verdadero perdón, ese es el perdón que no lo hacemos nosotros, porque el perdón nos ayudan a hacerlo, porque lo que es el perdón es un cambio de percepción. Es el poder ver las cosas de una forma diferente y el poder soltar, el querer tener la razón y el querer soltar el yo sé más, el yo puedo mejor, el debió de haber sido de esta forma. Por eso ahí en la psicoterapia mi parte favorita en el proceso era cuando llegábamos al punto de bájame, donde le estás diciendo al Espíritu Santo, bájame de la cruz donde yo misma me crucifiqué, quítame los clavos que yo misma me coloqué, porque estás reconociendo tu total participación en esa trifulca o en ese evento, que desde el enojo y el resentimiento lo único que puedes ver es al otro 100% culpable y tú 0% víctima. O sea, 0% que tenés que ver con el asunto. Y siempre somos víctimas. Víctima. O sea, siempre somos víctimas, porque a la hora que yo no tengo responsabilidad sobre lo que me hicieron, soy víctima. Sí. Entonces, para poderlo integrar, Gaby, de lo que te entendí, y poder ver al otro con otros ojos, es de hacerlo desde la aceptación. Lo que hablábamos ahorita antes de la grabación, donde gracias por permitirme ver en ti mis reflejos de aquello que no me había hecho yo consciente de mí, por darme esa oportunidad. Es que, Gaby, cuesta tanto verse uno a sí mismo. Sí, eso es lo que te iba a decir. O sea, desde que nosotros nacemos con una conciencia hacia afuera, con una conciencia externa. Verá, nacemos para vernos incluso en el espejo. Nos vemos en el espejo para ver que vayamos bien arregladas, bien peinadas, bien vestidas, que el pantalón no esté torcido, lo que sea, ¿verdad? Nacemos con esa conciencia de decir, ¿qué pasó con la otra persona? Digamos, ¿qué le hiciste? ¿Qué te hizo? Pero no somos educados para ver hacia adentro. A mí me pasa mucho a veces con mis hijas, ¿verdad? Ahorita ya no tanto, pero al principio con la más grande me decía, es que me pasó esto, y no me vengas a decir que qué hice yo. Y le digo, no se trata de qué hiciste tú, porque eso solo nos tira una culpabilidad para adentro. Pero sí se trata de saber y de reconocer que nosotros tenemos una autonomía absoluta. Y tenemos la capacidad de poder abrir los ojos y decir, ¿dónde estoy yo? Sí. Incluso al crecer en estas comunidades, en estas familias, en estos grupos, muchas veces nos pasamos cediendo ante, y sobre todo cuando yo, que soy la más chiquita de mi familia, verá, usualmente se hace lo que quieren los grandes, porque tienen más voz, tienen más presencia, y llega un momento en que a veces a uno le cuesta como regresar y decir qué me gusta a mí. Y sé que le gusta a mi hermano, sé que le gusta a mi hermana, sé que le gusta a mi mamá, que le gusta a mi papá, pero que me gusta a mí. Es que eso no lo dijeron que era egoísmo, si te fijabas. Sí, por supuesto, por supuesto. Y cuando uno se paraba de chiquito y decía, es que yo no quiero, no seas maleducado.
No tenés voluntad cuando sos chiquito. Verá, desde la vista de los entonces, grandes. Somos educados para hacernos responsables de las cosas. Y entonces empezamos en nuestra edad pequeña, digamos, nuestros primeros pasos por el colegio, donde estamos en comunidades ajenas a lo que es nuestra familia, y pasamos al otro orden, que es el orden donde se nos dice qué hacer, cómo hacerlo, dónde hacerlo. A veces dice uno, pues yo no quiero estudiar eso hoy. Pues es que no importa, eso te toca. Y aprendemos a ese deber y se nos olvida el ser. No tenemos colegios donde se nos enseña a ser, solo se nos enseña a hacer. Idealmente en casa. Nos deberían Pero enseñar a hacer. tampoco estamos en contacto y no estamos en esa Y conciencia. porque el colegio es solo un complemento de la base. Los países estos en Europa donde Sí. hasta los 7 años te dejan ir al colegio, Sí. porque la base, lo fundamental debe ser enseñado en casa, para Sí. que luego lo intelectual venga a ser una enseñanza del colegio. Pero aún así, son muy pocas las culturas muy dirigidas hacia adentro. Nuestras culturas están dirigidas hacia afuera. Las culturas ancestrales Cierto. están dirigidas hacia adentro, pero las actuales no. Entonces, aunque tengamos a nuestros hijos en casa, vamos a estar generando esa cultura de ver hacia afuera. Entonces, cuando de repente tú tienes ya ciertos años, los que sean, 10, 15, 20, 30, y te invitan a mira para adentro, no sabes cómo hacerlo, no sabes hacia dónde ir. Y eso es lo que pasa mucho con el perdón. Vemos el perdón en función de algo externo y no nos damos cuenta que eso que nosotros necesitamos perdonar ha sido creado y ha sido generado por una necesidad interna nuestra de poderlo ver y poderlo sanar. Porque de otra forma está como que catapultado. Exacto, exacto. Entonces todo el tiempo vas hacia afuera Sí, sí. y no es fácil irte hacia adentro. Porque llega un momento al principio Es cuando estás haciendo el desconocido, cambio. probablemente, Gaby, porque cuando ya estás no, acostumbrado claro. al hacer el ejercicio, no es difícil. No, por supuesto. Es- pero es la extraño. transición. La transición de que es algo que a mí yo lo hablo mucho porque esa transición de decir veo hacia afuera y fulano, sutano y mengano son culpables, lo primero que uno hace es decir, ellos no son los culpables, la culpable soy yo. Y estás haciendo exactamente el mismo juego. No hay ningún cambio, no hay ningún avance. Ni eres más santa, ni eres mejor, ni eres más culpable. o sea, simple y sencillamente hay un traslado. Cuando yo me siento que tengo que perdonarle algo a alguien, es porque yo hice un traslado de una culpa. Entonces, si yo quiero deshacer, por decirlo de alguna manera, ese traslado de esa culpa, no lo puedo hacer ahora diciendo, pues la culpable soy yo. No, es que ya entendí a través del curso de milagros de que el culpable no es el otro, que es mi responsabilidad, pero responsabilidad y culpabilidad no son lo mismo, Sí. no son sinónimo. Y ese es el juego más fácil que nosotros hacemos. Entonces nos empezamos a pegar de latigazos. ¿Por qué no aprendo? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué vuelvo a caer en esto? Y mira, qué sencillo hubiera sido a lo mejor a los que tienen hijos chiquitos o tienen nietos y están educando, porque hay abuelos Claro. que les está tocando educar, Claro. no solo consentir. Háblenles a estas personas chiquitas que aprendan a tener conexión con su sensación, Sí. con lo que produce ese pensamiento en su cuerpecito, con qué tipo de pensamientos se disparan al mismo tiempo que está sintiendo eso, que no es ser malo tener un pensamiento, ay, me dieron ganas de empujarlo sobre las líneas del tren, ponerle de pegarle un tiro. Es que uno tiene ese de ahorcarlo, Sí. uno tiene ese tipo de pasarle el carro encima o de cosas Pero así, Gaby, ese es- pero eso no te hace malo. Y lo que estás diciendo me encanta porque, por ejemplo, llega, como tú dices, ¿verdad? Si son abuelos, papás, tíos, quien sea, y está educando, llega el niño. No, es que fui al colegio y fíjate que mi amigo, no te puedo creer, qué barbaridad, defiéndete. Esa es lo primero que nosotros aprendemos. Pero si yo Sí, me siento siempre con él y es digo, ¿cómo te sentiste tú? Y cuando pasó esto, ¿qué sentiste? ¿Qué sentiste en tu piel? Ay, es que temblaba, me puse caliente,
y empezamos a hacer esa conexión Sí. de regreso hacia adentro. Sí, porque cada vez es más y más. Cada vez es y más lejos. separado. Es más lejos dentro de esa conexión, entonces nosotros podemos empezar a entablar una conversación que nos permita regresar a nosotros y quitar la fuerza y el poder que nosotros le adjudicamos a la otra persona sobre aquello que supuestamente nos hizo. Y ahí desaparecen víctimas y victimarios. Claro. Quedan únicamente situaciones neutras. Sí. Que es lo que te dice el curso de milagros. Sí. Todo es neutro. Uno le adjudica el valor y lo que representa. Y que El valor, el poder y la fuerza. ¿Verdad? Y como todo el pensamiento y el aprendizaje que tenemos es baboso si te dejas, si te al que mira las frases, los refranes que tenemos, que al que más se agacha más carga le pone. Y entonces si tú lo permites, es tu culpa porque tú lo permitiste. Sí. No te defendiste. Entonces, son todos ese tipo de juegos, creencias, parte de la cultura nuestra occidental, que a lo mejor en Occidente tienen otras creencias y otras formas de relacionarse no solo con ellos mismos, sino que con el mundo exterior desde un espacio más respetuoso. Entonces, cuando yo me puedo empezar a ver a mí con más respeto y empiezo a entender que cualquier pensamiento torcido que tengo sobre alguien más es en realidad mío, de lo que pienso en mí, entonces empiezo a soltarle hilos al otro de mi tirano favorito. No, yo soy la persona que se tiene que aprender a observar a sí misma. Yo creo que de las fases del perdón, Gaby, la que a mí más me ha encantado es la de cuando entro en contacto conmigo y puedo ver situación por situación de las que he trabajado con mis ojos cerrados, sin quererme decir más mentiras, y siento lo que se produjo en mi cuerpo cuando estaba pasando esa situación, no solo lo que estaba, sapos y culebras que pasaban por mi mente, sino que lo que estaba sintiendo en mi cuerpo, qué hice, qué me frené de hacer, cómo se sentía, y me puedo poner sin juzgarme yo frente a mí porque todo eso son cosas que yo hago en el sauna y desnuda, literalmente me abrazo, me agarro mi cara con mis dos manos, como siendo como más compasiva conmigo. Y el amor que te puede dar una observación sin juicio. Y entonces puedes ver con facilidad, sí, te lastimaron, pero sí, tú también lastimaste en ese mismo evento. Y si tú quieres ver eso, ya no como quién te la debe o a quién le tienes que pagar, es qué aprender, qué me dejó, qué sí puedo hacer, qué puedo restituir, si fui yo quien la regó, puedo corregir ese asunto, puedo tenerlas de ir y decirle al otro, mira, reconocer honestamente, me equivoqué, te lastimé, te dije cosas que ni eran, y no te voy a decir que no las sentí porque sí las sentí, por eso las dije, pero estoy con esta intención o este interés, me gustaría recuperar tu amistad, o me gustaría pagar eso que te debo, o eso que rompí, o sea, es mostrarse uno desde su vulnerabilidad, Gaby. Porque sentimos que los errores que cometemos son definitivos. Y no nos damos cuenta que aquellos errores que nosotros creemos que hemos cometido, porque también creemos que hemos cometido esos errores, pero siempre hay un mensaje que está atrás. Y cuando yo puedo conectarme conmigo y escuchar ese mensaje que está atrás de aquello que yo estoy haciendo, o que creo que estoy haciendo, o que creo que me están haciendo, entonces ahí es donde aprendo. Pero aprender no es únicamente tener conocimiento. Aprender es cambiar. Sí, y es, Gaby, si aprender no conlleva un cambio, no hay aprendizaje. No pasó nada. No, sí, pero cuando tú ya te empiezas a suavizar, digámoslo así, y dejas de querer ser el verdugo de nadie, ni permitir que nadie sea tu verdugo, sino llegar a un estado neutro el que creo que es el primer paso del amor, ya te es más fácil ir a eso que está todavía un poquito más abajo o más atrás. Esa profundidad
va accesándose poco a poco hasta que vas quitando todos los bultos y los estorbos que le pusiste en forma de palabra, en forma de concepto, en forma de sentimiento, de barrera. Ahorita que tú lo dices y hablas de barreras, lo que a veces no nos damos cuenta es que cuando tenemos ese tipo de sentimientos, algo sucede, llamémosle que estamos en el colegio y me peleo con un amigo y yo siento en mi cuerpo este enojo y esta furia. Y a veces hago una pequeña conexión directa con mi mente. A mí nadie me va a volver a humillar como él me humilló. Dímelo a mí. Y en ese instante se convierte en una creencia tan fuerte Horrible. en ti que empiezas a vivir tu vida en función de defenderte de la humillación. Doy fe de eso. Y al defenderte de la humillación constante y continuamente, lo único que estás haciendo es solicitando que venga más humillación a tu vida hasta que tú tomes la decisión de pararte con tus dos pies, de ser lo suficientemente aparentemente fuerte y decir, necesito cambiar esta creencia que está en mí. Sí. Todo eso Entonces, me describiste, Gaby. Terrible, terrible, porque mi compromiso subyacente era, a mí nadie me vuelve a joder la vida. Sí. Entonces salía la vida con las uñas por de frente. Y habiendo sospechando de todo el mundo, atacando sin siquiera estar siendo pero te yo humillaron atacada. muchísimo. Pero no fue lo del abuso. Ajá, Fue lo del abuso claro. lo que a mí me llevó a salir a la vida así. Entonces tú decís, Jesús, José y Pero María, a lo que me ¿cómo refiero- me procuré yo a mí tanto A lo que me dolor? refiero es a que estoy segura que tenías amplia frente a ti personas que te estaban todo el tiempo manifestando eso. No amplia, porque yo andaba visca. Pero puntual y fuerte. Sí, cuando se presentaba, como tú decís, puntual y fuerte. Y sí es cierto, hasta que yo no pude ver que era yo desde ese resentimiento, de ese querer seguir teniendo la razón, querer tener el control, o sea, cosas que ninguna es real, y no quise experimentar, y quise finalmente experimentar otras cosas. Pude Hasta que te empezar, cansaste de estarte sintiendo mal. por supuesto, a dilucidar que sí había otra forma de ver las cosas. Para mí un curso de milagros es un camino súper amoroso de Sí. enseñarnos Es que es bellísimo. cómo podemos ver, si te vas a dedicar a repasar tu historia, que ni necesario es, a menos que esté algo puntual sucediéndote aquí y ahora. Obvio que va a tener relación con algo de tu pasado, pero es tan amoroso darse cuenta, Gaby, uno de la necesidad de superioridad que tuvo por miedo, Sí. por inseguridad, por no sentirse lo suficientemente valioso o valiente, por no, o sea, por todas las cosas. Cuando yo estoy en el sauna y empiezo a hacer todas esas conexiones, me vienen así como ahorita una serie, porque todo esto yo no lo tengo programado, lo tengo nada más que lo estoy pudiendo ver, es como que una pizarra gigante donde me empiezan a aparecer las palabras y digo yo, no, pues sí, el camino, este camino existía al mismo tiempo que existía cuando yo escogí el camino doloroso. Claro. El camino del resentimiento. Y eso es lo que pasa, que cuando hablamos de perdón y hablamos... A ver, el curso de milagros te dice, solo hay dos formas de comunicarte. O estás pidiendo amor o estás dando amor. Y solo hay dos formas de reaccionar. O yo reacciono dando amor o reacciono a través también de pedir amor. Y si hay una persona que está pidiendo amor y yo voy a contestar pidiendo amor, pues sí, va a haber un sulfuro Un gran vacío. y un gran vacío y mucho enojo y mucha frustración y mucho sentimiento de no lo logro. Pero si yo puedo ver eso que está sucediendo, yo puedo ver ese juego y a ese juego le puedo reconocer que yo no necesito perdonarle a la otra persona aquello que yo le estoy pidiendo que me muestre. Entonces, si nos vamos al nivel más alto de perdón, no hay ninguna necesidad de perdón. No hay nada que Entonces, por eso es perdonar. de que se dice que el perdón realmente es un mecanismo que se nos regaló a nosotros a través del Espíritu Santo para podernos acercar a nuestro Padre. Pero Dios no tiene mucho que ver con el perdón. Eso es una cosa humana. Es una cosa humana, porque está en función de aquellas historias que nosotros constantemente nos estamos haciendo. Porque aparte de todo no logramos parar.
nosotros no logramos ver las cosas de forma neutral en el momento que nos están pasando. Requiere práctica y un entrenamiento. Una humildad radical. Y lo que sucede es que así como yo personalmente no crecí aprendiendo a cocinar, porque en mi casa no se cocinaba mucho, verá, mi mamá no era muy de cocina, y he ido aprendiendo a cocinar, pues he quemado, me ha salido espantoso, me ha salido ácido, pero uno va aprendiendo, y ese es el aprender. Pero con las cosas espirituales y con las cosas del perdón, creemos que no tenemos que practicar y creemos que no tenemos que hacer nada. Yo practico escribir, yo practico correr, yo practico un deporte, yo practico, pero las cosas espirituales tienen que darse. ¿Cuáles serían esos primeros pasos a dar en la práctica espiritual para llegar al punto, la corona es, no hay tal cosa que perdonar? O sea, el curso de milagros dice, no, cuando te llegues a ese extremo de que no había nada que perdonar, ahí pues... Tienes que empezar por tus pensamientos. ¿No enjuiciar? Lo que pasa es de que tus pensamientos van a determinar tus acciones. Uh-huh. Y nuestros pensamientos están entrenados para defenderse. Es un mecanismo de defensa y de protección. Y si yo estoy poniendo un mecanismo de defensa y de protección frente a mí, ¿cómo te puedo dar amor? No se puede. ¿Y cómo puedo pedirte? A ver, si yo estoy furiosa, enojada, histérica y a gritos te digo, dame un abrazo, tú vas a decir, ay, si lo que me estás dando es un puño cerrado. ahorita mejor ¿cómo? no hay cómo, estoy Claro. poniendo barreras. Claro. Y lo primero que tenemos que hacer es botar esas barreras a través de nuestro propio sistema de pensamiento. Uh-huh. Y para ello hay un entrenamiento, y el curso de milagros tiene un entrenamiento bellísimo de 365 lecciones, y de las primeras lecciones es nada de lo que veo es real. O yo le he dado el valor a cada cosa que veo. Porque si yo estoy aquí sentada y me robo un libro, y tú ni cuenta te das, no pasa nada. Pero si me robo el libro que tú compraste en el viaje, donde estabas en una librería que tu esposo te llevó unas flores y después se sentaron a leer juntos el libro, te va a dar infarto. Porque el libro no tiene valor. Lo que tiene valor es lo que tú le has puesto a ese libro. ¿Qué representó? Lo que representa para ti. Y eso es en todo en la vida. Es con nuestros hijos, con las cosas materiales, con nuestra casa, con nuestros trabajos, con lo que nosotros creemos que debe de ser la función de un esposo o de una pareja. Entonces, la primer fase que yo te diría que uno tiene que tomar en este camino es empezar a evaluar sus pensamientos. ¿Estoy teniendo un pensamiento de amor o estoy teniendo un pensamiento del ego? Y esa es otra educación totalmente diferente, porque nuestros pensamientos de amor están absoluta, total y radicalmente equivocados. No sabemos siquiera qué es No el tenemos idea qué es amor. Amor es pertenencia, es ego, es posesión. Tú eres amor mío, humano. tú tenés que darme lo que a mí me hace feliz, y si yo no soy feliz con lo que tú me das, tú tienes que cambiar. Esa es, en 3 palabras, lo que para nosotros es el amor. Sí. Eso mal aprendimos. ¿Verdad? Y estoy llorando en mi cuarto porque él hizo esto con lo que yo me sentí mal. Pero no hay nadie que se acerque con nosotros y nos diga, hazte responsable de lo que tú estás sintiendo. No es lo frecuente, ni es lo que brota con facilidad. Incluso hasta uno de mamá, pasa algo y tu primera reacción va a ser un poquito de resentir. Y no te atendió el doctor y te dejó esperando, pero si sabe que estás, ya sabes, como eso hacen y después dice uno, no, a ver. Ahora puedes tener acceso a material exclusivo donde te cuento parte de mis procesos personales, las herramientas que me han ayudado a sanar, los libros que me han hecho ver la vida de otra manera y muchas cosas más. Te espero en este espacio diseñado para ti, para que si estás listo puedas dar pasos hacia tu transformación personal. Dejaré el link en la descripción para que puedas unirte. ¿Qué tienes por ahí? Hace un ratito antes de bajar aquí contigo estaba oyendo la canción que le digo a Judith, de Silvio Rodríguez, El Ajá. Elegido, Ajá. que habla sobre Jesús.
y la escribió en 1969. Imagínate desde cuándo El año que yo nací. este hombre tenía acceso A esa ese información. tipo de Bueno, es que esta información no es nueva. ¿verdad? Y decía él, de lo que acabas tú de decir, dice, lo más terrible se aprende enseguida y lo más hermoso nos cuesta la vida. Sí. Entonces, dice uno, Dios santo, pero es que así nos enseña. Esa es una señal de conformismo terrible, de yo seguiré siendo la víctima ad eternum y veré cómo me defiendo, o si lastimo a otros, si por ahí me acuerdo, pediré perdón. O sea, seguimos Y eso te digo que ya es tener un poquito de conciencia, pero usualmente yo ni Ni a eso siquiera llegamos me a doy pensar. cuenta que estoy lastimando a alguien más. Y creo que simple y sencillamente tengo el derecho. Tengo el qué derecho porque es mi vida y a mí me conviene y yo estoy contenta con esto. Y lo que esté pasando atrás, me pongo una venda en los ojos y que vean ellos cómo lo solucionan. como para que no suframos tanto. Entonces, pero lo más interesante es que hay caminos diferentes. Hay una forma diferente de vivir la vida y hay una forma diferente de ver la vida. Ok. Y eso es a lo que nosotros, hoy por hoy, el acceso es de verdad impresionante. Porque antes era muy escondido, a la gente le daba pena hablar. Yo me acuerdo cuando en ciertas oportunidades alguien comentaba, es que Gaby es maestra del curso de milagros hace muchos años, y la gente se me queda viendo como diciendo, o sea, va en contra de lo todo, establecido. ¿verdad? Y hoy por hoy no. Hoy por hoy es un tema que se puede hablar, con mucha amplitud. Antes habían, que yo conociera, que yo tuviera acceso, eran 5 o 6 maestros los que habían del curso de milagros cuando yo empecé. Ahorita hay miles de Cuando tú maestros. empezaste, estaba Rosa María Wynn todavía viva. No sé, porque sabes que cuando yo empecé mucho con la parte, digamos, de Estados Unidos. Ok. Con Marianne Williamson, Ok. con Jacob Glass, obviamente con la Fundación para la Paz Interior. Y empecé, digamos, hacia ese lado. De hecho, cuando me trasladé, digamos, al curso de milagros en español, fue para mí un cambio. Un cambio. Ok. Verá, no estoy segura cuando trascendió Rosa María. Yo creo que sí coincidimos, pero yo no tenía el acceso, digamos, a la parte de español. Porque en inglés, digamos, Era lo original. habían videos, había Más material. mucho material. Y en español había muy poco, pero hoy no. Hay maestros argentinos, obviamente españoles. Hay de verdad, el mensaje se difunde muchísimo, Sí. muchísimo. También tengo que decir, escucho lo que quiero escuchar. Las cosas están sonando, pero no las quiero escuchar. Parar un segundo y decir, esta vida que yo estoy teniendo, estoy harta. Yo de verdad no quiero terminar mi vida bajo estas condiciones. Yo necesito ver las cosas de una forma diferente. Yo quiero vivir mi vida de una forma diferente. Y ahí sí se te empiezan a abrir. Porque esa es la condición número 1. Que quieras. Querer ver las cosas de una forma diferente. Sí, querer reconocer que hay otro camino y que hay otra forma. Y ese primer camino que sería el importante, Gaby, sería desde el amor, y el otro es, como tú decías, desde el hartazgo. Pero, Sí. a la Pero madre, usualmente ¿qué cuando... aguante tenemos para Sí. sostener desde el Y hartazgo eso? y te digo, he estado aquí también como en el tema de nutrición, pero regularizamos mucho el estar mal. Sí. Físicamente, mentalmente y emocionalmente. Y espiritualmente. Lo regularizamos. Sí. Yo estoy súper bien y súper sana. Solo me tomo como 3 o 4 pastillitas en la mañana. Eso no es salud. Y lo mismo hacemos con nosotros. O sea, yo estoy súper bien, pero estoy peleando con 15 personas. Y yo he estado ahí, yo he estado en ese lugar. Y para mí fue impresionante porque justo Ignacio estaba en mi casa y me hace una pregunta. Digo, yo súper bien con todos, pero ellos conmigo no. Y se empieza a matar de la risa. Me dice, sí, qué bonita forma de tomar responsabilidad. Y yo, está bien. Para mí esa fue una lección enorme, enorme en mi vida. Porque esa sensación de decir, bueno, es que si yo estoy bien y los demás están mal, es responsabilidad de los demás. Y no es cierto. Ok. Entonces, de esos procesos decías empezar
por revisar los pensamientos que están entrenados para defenderse, evaluar si estos pensamientos vienen del amor o vienen del ego. Yo te porque diría sí, que la eso en un sensación principio es un diferente. poco difícil, pero yo te diría que solo reconocer que hay una forma diferente de ver las cosas. Por ejemplo, Ya yo... te hartaste de sufrir, pare de Ajá, sufrir. sí, sí. O por ejemplo, tienes el mismo problema A la madre, por años, constantemente, ¿verdad? Por sí, años de sí, años de sí, años. sí. Y tú dices, bueno, llevo años tratando de resolver este problema. No me ha funcionado. Tal vez hay una forma diferente de resolver lo que yo no estoy viendo. Ujú. Ayúdenme a verlo. Espíritu Santo, ayúdame a ver esta forma que yo no puedo. Solo ahí abres una puerta. Y abres una puerta al perdón, abres una puerta e inicias un camino diferente. Pero mientras tú sigas pegándote con la cabeza contra la misma pared, creyendo que las otras personas son las que tienen que cambiar para que tú estés bien, no hay forma. Sigues garantizando tu sufrimiento. Sigues garantizando tu sufrimiento. ¿Cómo saber cuando ya empezaste? Tú decías, o sea, te fuiste a lo muy, muy básico, pero si ya avanzaste un poco, si ya llegaste al punto de querer ver las cosas de otra manera, vas a empezar a revisar tus pensamientos, vas a evaluar si estos vienen del amor o del ego. ¿Qué sigue después? Los agarras uno por uno, lo que vas descubriendo, sin Fíjate escarbar que mucho. una frase que a mí me fascina es que el perdón es escalonado, es como una cadena y está eslabonada. Ujú. Y vas a ir perdonando o liberándote en función de lo que estás lista para. Lo que puedes Entonces ver ahorita. es bellísimo porque si tú estás lista para soltar 2 eslabones, es lo que se va a soltar. Pero de repente estás lista para soltar el eslabón de acá y se van a venir todos estos como dominó. Entonces Sí, depende mucho de cierto, dónde estás cierto, tú. cierto. Y yo lo comparo mucho, como por ejemplo, si tú eres una persona que toma Coca-Cola todos los días y de repente llegas y te sientas y te dice, ok, de ahora en adelante vas a tomar agua pura todos los días. Te va a costar muchísimo, Claro, te da dolor de cabeza. muchísimo. Te va a dar dolor de cabeza, te va a dar una De sensación, adicción, te estás vas desintoxicando. hasta sudar, van a pasar muchas cosas, ¿verdad? Pero si eres tú el que toma la decisión, no tienes esos efectos. Así dejé yo de fumar de una cajetilla diaria A a cero. un cigarro al día siguiente. Pero es una decisión personal tuya. Sí. Entonces, cuando yo digo es que no puedo, simple y sencillamente lo puedo traducir a no quiero, no estoy lista, no estoy preparada. Y fíjate, Gaby, que en ese momento la única pregunta que yo me hice, estaba con el último cigarro en la cajetilla y pasó por mi mente el pensamiento, dando el golpe, y la cuestión fue, Carolina, ¿es esto congruente con lo que dices que quieres alcanzar en ti? ¡Pum! No, obvio, la respuesta era no. Entonces, pero te viene de ese no que tú sentís la certeza. Exacto, y Entonces, no fue ok. que pasaste de una cajetilla a media No, a no, un no, no, cuarto no, a uno, no, fue radical. Sí, entonces dije, Y el no más. perdón es radical. Igual. El perdón es radical. No, claro, no se queda con rescoldos ahí de... Cuando ni- es el ni perdón de Dios, desconfianza. no. Cuando es el perdón que nos han enseñado, ese sí. Ese se queda con todo. Y es más, no solo se queda, sino que crece. Y es el camino directo para el sufrimiento. Sí, sí. Y eso es para procurarnos nosotros bienestar mientras estamos encarnados, Gaby. Y no limitar el despertar espiritual o el subir tu nivel Nosotros de tenemos una conciencia. función en este mundo. Sí. Y nosotros venimos aquí a ser felices. Sí. Pero Esa es nuestra con todo ese función. conocimiento que tenemos, procuramos lo contrario. Todo el tiempo. Hay total incoherencia. Todo el tiempo. Nuestras acciones normalmente no nos llevan No. a la felicidad, No. nos llevan al sufrimiento. Sí. Porque estamos impulsados del miedo del ego, Sí. de la sensación de separación, y de Sí. entonces aquí tengo que hacer 40,000 cosas Sí. para saber si aquel de arriba se va a apiadar de mí y me va a ver todo con su látigo, su rayo fulminante, me va a exterminar. No. Y el juicio, ¿verdad? Le tenemos tanto miedo al juicio y muchas veces perdonamos por miedo. Perdonamos porque Miedo al sabemos castigo. que tenemos que perdonar. Pero vuelvo a lo mismo como empezamos la plática. El perdón por obligación no es perdón. El perdón por responsabilidad no es perdón. El perdón es liberación. Y si yo no siento absoluta liberación, no ha habido perdón.
Así es como se puede saber que hemos perdonado de verdad. Es una paz que no puedes ni explicarte de dónde, o cómo es que está, cómo es que funciona. Sencillamente está, y la sensación de estar en ti es totalmente diferente. Lo más interesante es de que no solo, por supuesto que la paz es tal vez el punto final, pero hay un agradecimiento. Ya puedes ver el aprendizaje. Hay un agradecimiento hacia la otra persona por haberte mostrado lo que necesitabas ver. Y ahí ya puedes bendecir. Ahí ya puedes decirle, bendecir. ve con Dios. Pero hay vive una tu vida. fase que la hablábamos también contigo hoy antes de empezar el programa, que es, si yo estoy furiosa, histérica, no puedo ver a esa persona, yo sí puedo utilizar la bendición. Puedo Yo bendecir, contigo, aunque sea del diente para afuera. yo contigo estoy enojada. No te puedo ni ver. Pero yo bendigo al Cristo que está en ti, porque todos somos hijos de Dios. Allá desmoronaste lo otro. Desmoronaste mucho. Muchísimo, 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 muchísimo. Pero Gaby, para poder ver yo el Cristo en el otro. No, es que yo no lo veo. Y por eso es de que uso O sea, el Cristo en bendices, ti. pues, cuando bendices, porque yo es no porque puedo estás asumiendo perdonar que al hay- cuerpo de Carolina. Ni puedo perdonar la mente de Carolina, ni puedo perdonar lo que Carolina me hizo a mí. Pero por un segundo puedo cerrar los ojos y decir, va, esto lo detesto, pero adentro de esto hay una parte que todos somos hermanos y que todos somos hijos de Dios. Sí. A ese voy a bendecir. Ok, y esa parte que quería ser uno bien chiquitita, como la punta de un alfiler, cuando tú bendices eso, lo otro empieza como a hacerse humo Sí, y a desvanecerse, Sí. y eso que estabas como una punta de alfiler empieza a crecer. así es. Pero también para poder bendecir, antes creo yo que tuvo que suceder ese reconocimiento de que esa chispita, esa punta de alfiler está en ti, en mí, en todos. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer que todos Que somos no hijos de estamos Dios. separados. Y que todos tenemos al Cristo en nosotros. Y que aunque nosotros estemos por el momento actuando en función de nuestro ego, en función de nuestro enojo, nuestros sentimientos, lo que sea, está ahí. Y eso nos lo dicen el 100% de religiones, el 100% de prácticas espirituales que podamos tener. Eso sí es algo que te metes al internet y está en todos los idiomas, formas, frases, como tú lo quieras ver. Entonces, si nosotros solo podemos empezar a reconocer que esa es una verdad universal, podemos bendecir. Repite la frase entonces, la de bendecir al Cristo. Yo bendigo al Cristo que está en ti. Y claro, cuando eso se empieza a desvanecer, ya puedo llegar y decir, Carolina, te bendigo. Porque ya reconozco que en ti está ese Cristo. Y que esa historia que nos envuelve no es más que una historia creada en mi propia mente. Sí. Pasó, me diste la taza, eso pasó. Pero si la taza se cayó, si yo la rompí, si era de tu mamá, si era de la colección especial y tú sabes que yo lo hice a propósito porque yo la estaba viendo cuando volteé todo eso ya no ya es mi involucramiento a hacer las cosas inmensamente grandes y no querer salir del sufrimiento. Esa soy yo. Sí. Y ese es un detalle súper importante, Gaby, lo que acabas de decir, el querer hacer uno las cosas inmensamente grandes. Tenemos una- abrazadita el drama, Sí, o sea, es así como, ¡Qué capacidad! Impresionante. sí, O sea, es nada más el amor, Sí. como tú decías hace un rato, los dos estados es o estás pidiendo amor o estás dando amor. Y cuando haces ese tipo de acciones, que a lo mejor pueden venir de la envidia, yo no sé a dónde pueden venir, de todos lados. ¿verdad? Es Pero al final solo venden de un sentirte lado. separado, El sentirte miedo de separado. sentirnos separados del Padre. Sí. Solo hay que recordar eso, que somos uno con Dios. Y eso lo aprendí de Marianne Williamson, Ujú. que somos parte de ese amor inmutable y eterno, que eso es en verdad lo único Nunca que va a real, cambiar. que todo lo demás es temporal, que
nuestro propósito en esta tierra es descargar y expresar ese amor lo mejor que podamos cada día en todo momento. Y dice Marianne Williamson al final. Y esto es real. Esto es igual para todos los demás. Es una verdad para todos los demás. Es no una solo para verdad ti, universal. ¿verdad? Así es. Y te digo, una de las cosas que podemos utilizar para saber si estamos, como tú lo decías, desde el amor o desde el ego, es reconocer que el amor es compartir. Es compartir. Sí. El amor se comparte. Que también hay, hasta ese es un error del amor. Contigo vamos a hacer otro día un programa sobre el amor, Gaby. Sí. Porque creemos que el amor se merece. Sí. Igual que el perdón. Sí. Que creemos que ni dice a una mujer Y o a me un lo hombre ni merezco todo el porque amor soy ni toda la especial. plata. ¿Ah? Yo me merezco el amor porque yo soy diferente, porque yo soy buena, porque yo soy atenta, porque yo soy servicial, porque yo soy inteligente, malos porque no yo lo soy, merecen. ¿verdad? Y el amor se comparte. Y ahí es donde nosotros chocamos absolutamente. Pensemos un segundo. Si yo pienso en amor, llamémosle el amor de pareja. ¿Lo quiero compartir? No. ¡Ni loca! No. No es de Entonces no es amor. Es posesión. Si yo tengo a mi hijo, el amor a mi hijo, y quiero que se vaya a vivir a otro país, pues no, prefiero que se quede cerquita de mí. ¿Por qué? Porque yo me voy a sentir, no es amor, Es apego. es apego, es posesión. Entonces, la verdad es que nuestra propia capacidad para poder entender lo que es amor es sumamente limitada. Pienso que hasta antes del perdón, que después ya es donde viene a ser inexistente, lo importante que es la reconexión con el amor o el recordatorio de que somos amor, Gaby. Según el curso de Milagros, el camino para llegar al amor es el perdón. Está como el huevo y la gallina. ¿Quién fue primero? Un día me Porque, dijo alguien. porque no tienes forma de sentir amor si no has perdonado. Y el curso de Milagros es muy claro. Mientras tú tengas un rencor, un resentimiento, No una puedes cólera amar. contra una persona, no puedes estar cerca del amor. Y de hecho, mientras nosotros sigamos sintiendo esta separación, donde tú estás sentada allá, yo estoy sentada acá y ellas están sentadas allá, y somos 4 cuerpos en esta sala y 2 sillas, hay separación. Y mientras yo esté en contacto con la separación, yo no puedo ver amor. Y por eso es de que al principio yo mencionaba que el perdón es integración. Recordar que somos uno. Sí. Sí, ahí está el meollo del asunto, el sentirnos separados de Dios. Y En que hay es, que hacer mil es cosas. todo, ¿verdad? Porque cuando hablábamos que solo tenemos 2 formas de comunicarnos, y una es pidiendo amor y la otra es dando amor, cuando yo doy amor es cuando yo estoy Recibiendo. desde donde yo sé quién yo soy. Y cuando yo pido amor es porque yo me siento vacía, que algo me hace falta y estoy en miedo. Entonces lo traduzco. Cuando yo estoy dando amor, estoy en el amor, y cuando estoy pidiendo amor, estoy en el miedo. Pero muchas veces pido amor y recibo miedo. Y así es como nos comunicamos. Por eso es de que cuando viene alguien, a mí me pasa muchísimo que gente se acerca a mí y me dice, es que ¿por qué no te defendes? ¿Por qué no buscas parar esto? ¿Por qué no pones un alto? ¿Por qué no pones límites? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque todas esas son acciones externas que me van a llevar a mi separación. Mi verdadero límite está en mí, en el reconocimiento de quién soy yo. Mi verdadero límite está en poder disolver todas esas barreras, porque mi felicidad viene en función de eliminar barreras, no en poner más. Claro. Hace un momentito que te veía haciendo el ejercicio ese del cuando recibo amor y doy amor, y ya tú estás en conexión con el amor. Si lo estás recibiendo, recibes no porque lo necesites, no porque hay carencia en ti, sino porque eso somos al final, Gaby, un intercambio de amor. Y tampoco lo das como porque te sobra, o sea, No, lo das porque es que es que ese es el lenguaje, ese es el lo das origen. porque es. No entra dentro del proceso económico del cual estamos acostumbrados a vivir este mundo. Claro. No doy y tengo menos.
Que es lo mismo que pasa con el perdón. Yo tengo esta idea definitivamente fundamentada en este mundo, que si yo perdono, quede al petate. El otro no solo me hizo, es que yo lo voy a perdonar y el otro va a seguir su vida como que sin nada. Abramos los ojos, el otro va a seguir con su vida como que sin nada. Claro. La única persona que se condena soy yo. Claro, tú te vuelves Porque- el reo y el carcelero. Exacto, porque creo en este sistema económico. Si le doy a esta persona, le quito a esta. Lo que tengo que dar para recibir algo acá. Tengo que dar para recibir, pero no estoy basada en la verdad universal, que no es doy y quito. Si le doy más amor a un hijo, entonces el otro se va a sentir de menos. Pues hay espacio para todos, Amas de diferente manera a cada uno de tus hijos. ¿verdad? O sea, pues yo te diría que los amas igual, simple y sencillamente lo manifiestas de una forma diferente. Por la relación que porque tienes con cada cada hijo uno. es diferente y es individual. Ujú. Pero al final de cuentas, esa sensación de que si yo doy algo, como el perdón, la otra persona le voy a quitar la responsabilidad, es inexistente. Pero mientras yo lo mantenga condenado a través de la crítica, de lo que sea, de la falta de perdón, entonces yo estoy haciendo cumplir mi juicio. Y no nos damos cuenta el daño extraordinariamente grande que nos estamos haciendo A nosotros a nosotros mismos. Eso es como tomar el veneno y todavía sobarte las manos y así ahorita se cae muerto aquel. Así es, exactamente. Pero es exactamente lo mismo. O sea, la falta de perdón es querer envenenar a la otra persona sin darte cuenta que la que se está tomando el veneno eres tú. Ujú. Ese es exactamente el perdón. Sí. O cuando alguien dice es el castigo que me doy yo a mí mismo por las acciones erradas del otro. Cuando yo me Porque enojo. te sientes culpable. Sí, o cuando me enojo. Ujú. Si me enojo por lo que tú me dijiste o hiciste, me estoy castigando yo a mí a través de mi enojo por las acciones Sí. tuyas. Exacto. En lugar de entrar a un estado de, "Sabrá Dios, qué pulga le picó". Y es interesante porque usualmente cuando yo me ofendo por algo que hace otra persona y me lo tomo personal, nunca puedo ver la otra parte de la película. Pero cuando deje que pase a los 2, 3 días, si no es que antes, viene algo que digo, ay, pobre, es que no estaba enojado conmigo, sino que le entró una llamada y estaba molesto y yo no tengo nada que ver en esta película. Pero el problema es que todo el tiempo nos tomamos todo personal. Ujú. Entonces también diría yo que nos pasamos con un bote de basura recogiendo todo lo que no nos pertenece y después no lo hacemos de nosotros y lo abrazamos y dormimos con él. O sea, Y te quejas es de que demente. apesta ese bote. es de verdad demente, Ujú. Pero Es así demente. funcionamos. ¿verdad? Pero el perdón es el camino para el amor. No te prives a ti de ese regalo que te estás negando por querer tener la razón, por sentirte dueño de la verdad, por sentirte superior o creer que el otro merece tu castigo, tu desprecio, tu indiferencia por X cantidad de tiempo, porque te llevas de colada entre los pies. Sí. Te vas a arrastrar sí o sí a ti mismo en eso, no es aquello que puedes hacer, no existe tal cosa del otro o del prójimo, perdonar a otros no existe. Es trabajo en mí, me reviso en mí, me cuido a mí, me aprendo a amar a mí, para poder empezar a El tener prójimo estos nos va a siguientes mostrar. pasos. Su único propósito es mostrarnos y nos lo muestra porque nosotros estamos pidiendo que nos lo muestre. Sí, y he sido también testigo de eso, de cómo algo se puede desaparecer de la vida de uno y dejar de ser un problema, pero cuando uno ya hizo ese proceso interno y entonces te liberas. Y no es que el otro te liberó, te liberaste tú a ti de esa situación y de la otra persona. Nadie te puede liberar. Ujú. Pero tú te tienes que romper tus... Eso es, bájame de la cruz en la que yo mismo... Y como tú decías, es el Espíritu Santo. Al final, el verdadero perdón es el que viene de ahí, ¿verdad? Sí. De ese reconocimiento. Sí. ¿Por qué? Y no es porque nosotros de verdad, simple y sencillamente, yo lo subí a la cruz porque yo
decidí que esa historia era así. Entonces es como que el Espíritu Santo se convierte en un traductor, en un intermediario, que me permite ver las cosas de una forma diferente y a través de eso está la salvación. Y por eso es de que regreso a esa frase. Quiero ver las cosas de una forma diferente. Deseo ver unas cosas de una forma diferente. Puedo ver las cosas de una forma diferente. Sí. Por la parte de mí que sabe y que puede. Sí. Porque hay una parte que no quiere. La que quiere tener la razón. O sea, esa parte no quiere. Pero hay otra parte, aunque sea chiquitita, que está absolutamente desesperada y harta de sufrir. Entonces, por la parte de mí que sabe y que puede, yo puedo empezar a ver esa transformación, a ver las cosas diferentes. Y no sé, Gaby, si tenga que ver con tu temperamento o no, pero hay gente a la que le han pasado cosas que dice uno, y viven con una paz. O sea, no andan acarreando carbón ardiendo entre las manos y quejándose de cómo quema, me duele, ayúdenme, pero soltalo. No sé, te diría una sabiduría interna, una conexión interna. Sí, que no tiene que ver con la escolaridad, No. con el nivel No, socioeconómico, no, ni absolutamente con nada que de no. eso. Pero para nada. Para nada. Así que, ¿algo con lo que quieras cerrar tu mensaje hoy, Gaby? Pues te diría, retomando el tema del perdón es extraordinario, es maravilloso, es delicioso. O sea, literalmente se siente como los hombros regresan a su lugar, como el cuerpo encaja, como uno se libera, cómo le regresa la sonrisa a la cara. Creo que hasta uno se siente rejuvenecido. Brillan más los ojos, Es duermes mejor. exquisito. Y perdonar también implica aprender. Hay que aprender a perdonar. Tenemos que salir de la figura tradicional del perdón del mundo para entrar al perdón de Dios. Así Y mi es. única frase final es, empecemos el camino hacia el verdadero perdón. Y entonces vamos a acercarnos al amor. Y me quedo con tu frase que te pedí que repitieras, yo bendigo al Cristo que está en ti. Es la frase a memorizar Sí. para decirle a todo aquel o a toda aquella persona que estemos sintiendo que todavía hay algo que raspa nuestro corazón y que creemos que ya es momento de soltar. Entonces empecemos por ahí. Yo bendigo al Cristo que está en ti, que es el deseo de mi corazón para ti. Un abrazo a la distancia. A Gabriela Sáenz. La pueden contactar en Instagram. Dale tus datos, Gaby, por favor. Instagram es Gabriela Sáenz L y mi teléfono, mi WhatsApp es 5411-4455 y en Facebook estoy como Gabriela Sáenz. Ahí pueden contactar. Gaby es terapeuta de un curso de milagros. Se las súper recomiendo. Que estén bien. Chao. Recibe todos los lunes mi boletín semanal para que podamos estar más conectados. Yo creo que mientras más íntima sea nuestra relación, más cercanos seremos. Así que encuéntranos en carolinalamujerdehoy.com.gt. Gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes. Comparte este episodio para que juntos sigamos expandiendo amor y conciencia. Recuerda visitar nuestra página www.carolinalamujerdehoy.com.gt. Encuéntranos también en redes sociales como Carolina la Mujer de Hoy.